¿Qué tal? Muy buenas noches de este lunes en el que se ha procedido a la desinfección de la residencia de Altavix. La unidad de defensa nuclear ha desinfectado esta mañana las habitaciones del centro de mayores de Altavix, que suma ya 39 positivos por COVID entre usuarios y trabajadores, una situación que los familiares han denunciado ante la Fiscalía. Y los profesionales sanitarios de todos los centros de salud de la comarca ya están vacunados. Los sanitarios de los centros de salud de la comarca ya han sido vacunados contra la COVID-19, como las personas dependientes y también los mayores ingresados en los centros sociosanitarios de la comarca. Mientras, la situación de los hospitales continúa agravándose, con 31 personas en la UCI y 147 en planta. Y los hosteleros se han concentrado en la Plaza de Baix para exigir ayudas. Unos 200 hosteleros han protestado esta mañana en la Plaza de Baix para reclamar ayudas directas al sector que está sufriendo las restricciones sanitarias por el coronavirus. Los profesionales que se han concentrado han lamentado que el alcalde no les haya recibido hasta el momento. Y precisamente el alcalde de Elche estará esta noche en Elche Noticias. Carlos González responderá esta noche aquí en Elche 7 sobre todos estos asuntos. Hablaremos sobre la situación sanitaria del municipio, así como la que atraviesa la residencia de Altavix. Además, conoceremos los objetivos del gobierno municipal para 2021, que también se verá afectado por la crisis derivada del coronavirus. Y en el deporte, la Copa del Rey contra el Rayo Vallecano se jugará el sábado. A las 12 del mediodía, en el estadio de Vallecas, se disputará el encuentro a partido único de la Copa del Rey entre el Rayo Vallecano y el Elche Club de Fútbol. El panorama en la residencia de mayores de Altavix no mejora. La unidad de defensa nuclear ha procedido hoy a desinfectar las instalaciones después de registrarse ya un total de 39 positivos por coronavirus. Los familiares de los residentes, ante el agravamiento de la situación, han decidido recurrir a los juzgados, presentando ante la Fiscalía el estado que atraviesa el centro. Nos encontramos en la residencia de ancianos de Altavix, donde este fin de semana se ha vuelto a registrar un nuevo brote de positivos de COVID-19 que se suma al que ya había la pasada semana. A lo largo de la jornada han pasado por aquí para desinfectar efectivos del Ejército, de la Unidad Biológica y Nuclear. Además, los familiares han llevado también este fin de semana el caso a la Fiscalía, que ya lo tenía registrado y que dispone del informe del síndic de Greuges. Los familiares del geriátrico de Altavix de Elche han alertado, tras realizar nuevas pruebas PCR a los usuarios del centro, que la cifra de positivos COVID asciende ya a 39, 24 residentes y 15 trabajadores afectados. Piden que se realicen nuevas pruebas a los empleados que estaban limpios y que han estado atendiendo a los residentes. Hoy además se ha producido la desinfección del centro por parte de la Unidad de Defensa Nuclear, Radiológica, Biológica y Química. A la residencia han acudido un regimiento compuesto por 11 personas que han limpiado primero las habitaciones y luego las zonas comunes. A pesar de esta actuación, desde Abdar consideran vital que la desinfección sea posterior a volver a realizar PCRs a todos los trabajadores. Los familiares de los residentes han acudido a los juzgados de Elche para presentar una denuncia ante la Fiscalía de este área ante el abandono y la inactividad de la Consellería y de la empresa concesionaria. Por su parte, el alcalde de Elche, Carlos González, ha mostrado su máxima preocupación. González ha defendido que el ayuntamiento ha solicitado la desinfección del centro, aunque no tienen competencia ni directa ni indirecta. Por lo tanto, en el corto plazo, intervención sanitaria urgente; en el medio y largo plazo, seguir las recomendaciones planteadas por el síndic, que evidentemente no solo son una cuestión de voluntad política, sino también son una cuestión de procedimiento administrativo. Los rescates son rescates y requieren procedimientos complejos y con toda la seguridad jurídica para las partes. Frente a esta delicada situación, sigue el proceso de vacunación contra la COVID en Elche. Los profesionales sanitarios de todos los centros de salud de la comarca ya han recibido la primera dosis, así como las personas dependientes y mayores de los centros sociosanitarios. Un avance importante en la lucha contra el coronavirus, que sigue registrando sus peores cifras en los hospitales de Elche, con 37 personas ingresadas en la UCI y 147 en planta.
La situación en los hospitales de Elche se complica con los ingresos que se están produciendo constantemente de pacientes con COVID-19. Ahora mismo hay 100 personas que han requerido ingreso en planta en el Hospital General de Elche y 18 en la UCI, cuya capacidad es de 22 pacientes. Se están reorganizando los espacios y ya hay 3 plantas del hospital habilitadas solo para enfermos COVID. El resto de pacientes se están distribuyendo en otras plantas y se han preparado otros espacios como el gimnasio o la capilla como parte del plan de contingencia. En el Hospital del Vinalopó hay 47 personas con coronavirus ingresadas en planta y la UCI tiene 13 pacientes. También este hospital se está reorganizando algún espacio y servicio para tenerlo preparado para lo peor de la pandemia. La parte positiva es que este fin de semana se ha terminado de vacunar contra la COVID-19 a todas las personas dependientes ingresadas en centros sociosanitarios, a los ancianos y también a los profesionales de la atención primaria. Y el sector de la hostelería continúa en pie de guerra ante las restricciones sanitarias que les obliga al cierre desde las 5 de la tarde y la reducción del aforo. Hoy unos 200 hosteleros se han concentrado en la Plaza de Baix para solicitar ayudas directas que les ayude a paliar las pérdidas que están sufriendo por las medidas impuestas y además han reclamado una vez más un encuentro con el alcalde para poder llegar a acuerdos que les ayude a sobrellevar la situación. Esta mañana la Asociación de Hosteleros de Elche ha realizado una protesta para reclamar ayudas directas al sector hostelero y del ocio nocturno. Unas 200 personas se han congregado en la Plaza de Baix solicitando explicaciones acerca de las nuevas medidas sanitarias. El colectivo considera que las nuevas restricciones, como el cierre a las 5 de la tarde o la reducción del aforo al 30%, les impiden continuar con sus negocios. Por ello, piden que se les deje de culpar de la situación de la pandemia. Por su parte, el presidente de la asociación, Marco Antonio Pomares, ha instado al alcalde de Elche, Carlos González, a que escuche las peticiones del sector. El motivo de esta concentración nosotros que la dejadez por parte del alcalde de sus quehaceres y sobre todo la inoperancia y el no escuchar a un sector más castigado durante esta pandemia que nosotros, que es el sector de la hostelería. Y en esa concentración también estaban representantes políticos como el portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz, quien ha querido mostrar su apoyo al sector. Ruz ha exigido ahora 1,5 millones de euros en ayudas directas para salvar a la hostelería y al pequeño comercio. El portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz, ha solicitado al equipo de gobierno una partida de 1,5 millones de euros para atender a las necesidades de la hostelería y del pequeño comercio de la ciudad. El edil ha anunciado que llevará una moción al próximo pleno solicitando las ayudas directas para el sector. Además, Ruz ha añadido que siguen ofreciendo su colaboración al Ejecutivo Municipal para paliar los problemas ocasionados a los hosteleros tras la puesta en marcha de las últimas restricciones sanitarias. No obstante, el concejal popular ha criticado la actuación del alcalde al no haber asistido a la protesta. Anunciamos que otra vez vamos a llevar al pleno una moción en la que pedimos que se consigne 1,5 millones de euros, 1,5 millones de euros, que además está previsto en los presupuestos, de ayudas directas a la hostelería y al comercio minorista para precisamente demostrar que el ayuntamiento está al lado de la gente. Le pedimos una reflexión al señor González, menos peatonalizaciones que ahora no tocan, menos carriles bici, menos fotos y menos demagogia y menos propaganda y más estar al lado de la gente, que es lo que precisamente esta gente buena está pidiendo. Ciudadanos también ha estado en la concentración de la hostelería en la Plaza de Baix. Su portavoz, Eva Crisol, ha pedido ayudas directas al sector para lo que solicita al Gobierno municipal que modifique el presupuesto y lo exija también a otras administraciones. Ciudadanos ha vuelto a reclamar ayudas directas al sector de la hostelería por los cierres que se han producido debido a las nuevas restricciones marcadas por el gobierno valenciano. La portavoz de Compromís ha asegurado que el sector está siendo la primera víctima de todas las restricciones preventivas que toma la administración, pese a que la mayoría de las empresas a las que se les obliga a echar el cierre han cumplido escrupulosamente con las medidas sanitarias. Crisol ha destacado que es necesario que el sector reciba ayudas directas que evite el cierre de las empresas.
Cambiamos ya de asunto. Continúan las actuaciones en el término municipal para adecuar algunas calles. Hoy han comenzado los trabajos en la calle Antonio Machado dentro del plan de mejora de asfaltado y mantenimiento de aceras que también se llevará a cabo en otros puntos como Altavix, Ronda Norte y en las pedanías de Arenales, La Marina, El Altet y Torrellano. El Ayuntamiento ha retomado las actuaciones de mantenimiento de aceras y las obras de asfaltado en la vía pública. El concejal de mantenimiento, Héctor Díez, ha señalado que concretamente en la calle Antonio Machado se está asfaltando 600 metros que irán desde la rotonda del Aljub hasta la plaza de Crevillente. Esta actuación ha supuesto una inversión de 55.000 euros y, según Héctor Díez, la concejalía continuará en el mismo barrio del Pla con las tareas de asfaltado en tramos en mal estado de calles como Capitán Antonio Mena o Poeta Miguel Hernández. Realizando esta actuación de Antonio Machado en el barrio del Pla, donde se van a asfaltar 600 metros de la calle, desde la rotonda del Aljub a la rotonda de la plaza de Crevillente, con una inversión de unos 55.000 euros de una importante calle de este barrio, a la que van a seguir más actuaciones en el barrio del Pla. Se va a asfaltar también tramos en mal estado de Capitán Antonio Mena, de Poeta Miguel Hernández, también la calle mayor del Pla o los aparcamientos del final de la calle Espronceda. Como les decía, todas estas actuaciones de mantenimiento de aceras, mantenimiento de asfalto, la Ronda Norte con su adecuación, son inversiones que vienen del año pasado, que suman 8 millones de euros, que se están desarrollando en barrios y pedanías y que persiguen tener en un buen mantenimiento el espacio público. Otras obras que han comenzado hoy han sido las de la calle Ángel. Esta actuación va a posibilitar ampliar las aceras de los cruces más conflictivos y reforzar la señalización para recordar que la velocidad máxima en la zona es de 30 km/h. Las obras de mejora de la seguridad vial en la calle Ángel han dado comienzo esta mañana. La concejala de Movilidad, Esther Díez, ha indicado que esta actuación va a suponer la ampliación de las aceras para que los peatones tengan más visibilidad para cruzar y además se van a instalar más señales que recuerden que la velocidad máxima es de 30 km/h. Esther Díez ha indicado que las obras han sido adjudicadas por un valor de más de 39.000 euros, tienen un plazo de ejecución de un mes y, según la concejala de Movilidad, persiguen mejorar la movilidad como consecuencia de la reordenación del tráfico del Plan Centro. Hoy han dado comienzo las obras de mejora de la seguridad vial en calle Ángel. Son unas obras con las que se van a recrecer las aceras de los cruces más conflictivos. Además, se va a reforzar la señalización y, en general, mejorar la seguridad vial de la calle. Son unas obras que tienen un mes de duración, que, como digo, se han iniciado hoy y con las que conseguiremos pacificar el tráfico en esta vía de la ciudad. Pues sobre todos estos asuntos vamos a hablar esta noche. Se lo anunciábamos al principio con el alcalde de Elche, con Carlos González. Alcalde, muy buenas noches. Muy buenas noches. Si le parece, vamos a empezar por la residencia de Altavix. Es el tema más delicado que tiene que ver con la situación también del coronavirus en el municipio. Hoy ha actuado allí la unidad del Ejército que ha ayudado a desinfectar las instalaciones, por la mañana las habitaciones, por la noche las zonas comunes. Es la acción que puede realizar el Ayuntamiento desde las pocas competencias que tiene dentro de las residencias, pero ¿qué más va a hacer el Ayuntamiento? ¿Qué más puede hacer el Ayuntamiento con esta grave situación que está atravesando el centro? Bueno, en efecto, en primer lugar había una prioridad y era ante la situación que se ha producido dentro de la residencia, había que llevar a cabo una desinfección. Hemos entrado en contacto con la delegación de gobierno y hemos posibilitado que el Ejército, que la Unidad Militar de Emergencias, intervenga, realice su papel y desinfecte las instalaciones, algo que se consideraba esencial por parte de la dirección y por parte de todos los implicados. A partir de ahí, yo creo que es cierto, el Ayuntamiento no es competente directamente sobre la residencia, pero nos preocupa y yo me siento responsable de lo que ocurra en la residencia. Por eso yo creo que hay que tomar decisiones inmediatas. Y en ese sentido, tal y como he trasladado recientemente, considero que la situación que se ha generado exige que de inmediato se produzca la intervención sanitaria, que por parte de la Consellería de Sanidad se lleve a cabo la intervención
de forma que se tome el control de la residencia y que se puedan tomar las mejores decisiones, las decisiones más adecuadas para el buen funcionamiento de la residencia y para garantizar la salud, la protección de la salud de las personas, de los ancianos que son usuarios de ese servicio público. Y por otra parte hay un problema de fondo, y es que esta residencia, creo que todos somos conscientes de que desde hace cierto tiempo presenta problemas de funcionamiento de forma estructural. Creo que en ese sentido la Consejería de Políticas Inclusivas tiene que hacer una reflexión de fondo y tiene que buscar o que la empresa concesionaria resuelva todos los problemas que se vienen dando de forma sistemática, de forma reiterada, o tomar una decisión drástica como podría ser el rescate. En cualquier caso, nos preocupa fundamentalmente la situación actual, nos preocupa lo que está pasando en este momento, el alto número de contagios que se ha producido tanto entre el personal como entre los residentes, y entendemos que tiene que haber decisiones inmediatas que pongan orden, que resuelvan la situación y que garanticen y protejan, en este caso, la salud de los ancianos y ancianas que allí viven. Pide la intervención a través de los medios de comunicación, lo hacía esta mañana, lo hace aquí esta noche, pero ¿cuándo va a poder hablar con la consellera de Sanidad, también con la consellera Mónica Oltra de Políticas Inclusivas? Bueno, yo estoy en contacto con los responsables sanitarios prácticamente a diario. Este fin de semana he hablado con la responsable de salud comunitaria en nuestra ciudad y con el responsable del Hospital General, con el director gerente del hospital, que son, en definitiva, las piezas claves para poner en marcha el mecanismo necesario para la intervención sanitaria. Y también estoy en contacto con la Consellería, con altos responsables de la Consellería de Políticas Inclusivas para buscar soluciones. Por lo tanto, la comunicación y la cooperación en este caso con la Generalitat es normal, es fluida y entiendo que posibilita que vayamos resolviendo las necesidades y los problemas con los que nos encontramos. ¿Ha podido hablar también con los familiares? ¿Ha podido reunirse con los familiares, que son los que vienen denunciando la grave situación que está atravesando el centro? Ya son 39 los positivos por coronavirus que hay en esta residencia. ¿Ha podido hablar con los familiares? En efecto. De hecho, todo lo que ha tenido que ver con la intervención de la Unidad Militar de Emergencias, sus tareas es producto de las conversaciones mantenidas días atrás con la presidenta de la asociación. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido mantenemos también un contacto fluido que nos permite conocer la situación, conocer los problemas y al mismo tiempo tomar decisiones. También estamos en contacto con el propio director del centro, que es otro de los actores importantes en esta situación. Yo lo que quiero trasladar es que estamos preocupados con la situación de la residencia. Creemos que hay problemas coyunturales que hay que atajar en el cortísimo plazo, pero también hay que posar la mirada en el medio y largo plazo y actuar volviendo a la normalidad una residencia que tiene que ser un ejemplo de buen funcionamiento en nuestra ciudad. Hablaba de la dirección del centro. El viernes pasado en una rueda de prensa comentaba que el director del centro le había trasladado que el funcionamiento estaba volviendo poco a poco a la normalidad, pero vemos que los datos que nos dan a conocer, sobre todo los familiares, es que no es así. Bueno, una cosa es que el funcionamiento de la residencia sea normal y otra cosa es que se estén produciendo contagios. Es evidente que se están produciendo contagios en la medida en la que los contagios afectan al personal, de alguna forma hacen que se resienta su funcionamiento, y por eso es por lo que he planteado con absoluta claridad la necesidad de que se produzca la intervención sanitaria por parte de la Consejería de Sanidad, de forma que sea Sanidad quien tome el control de esta residencia. Algo que por otra parte ha sido normal a lo largo de todo este periodo en otras áreas de salud, en otras zonas de nuestra comunidad. Cuando se dan problemas dentro de una residencia de mayores, para evitar situaciones más graves, lo que ocurre es que se toma el control por parte de Sanidad, se toman decisiones y se normaliza la situación. En cuanto a la situación sanitaria en el municipio, conocíamos los datos, los dábamos al principio del informativo. 39 positivos por COVID son los que estaban en la residencia, pero hablando de los hospitales, decíamos que hay 147 en planta y más de una treintena en UCI. ¿Qué le trasladan desde los hospitales en cuanto a la situación que están atravesando? Bueno, yo creo que todos somos conscientes de que estamos viviendo un momento complejo, un momento en el que
Cada vez la presión sobre los hospitales es mayor porque cada vez hay más contagios y a mayor número de contagios, mayores ingresos en planta en el hospital y a mayores ingresos en planta acaba habiendo mayor número de ingresos en UCI. La situación actual es preocupante, la presión es alta, la presión es intensa y tenemos que frenar esta curva creciente que desde hace semanas crece y crece sin parar y que además creo que todos somos conscientes de que todavía no han aflorado los casos que se han gestado en la recta final del año, en Nochevieja, Año Nuevo, etc. Por lo tanto, creo que hay que hacer una llamada a la responsabilidad individual de cada uno de los ilicitanos y ilicitanas. Hay que seguir y cumplir estricta y rigurosamente todas las medidas recomendadas por parte de las autoridades sanitarias porque es fundamental que seamos capaces de frenar este crecimiento casi exponencial que se está produciendo de los contagios y que tiene consecuencias en la dinámica de nuestros hospitales y también de los centros de salud que están padeciendo la saturación producto de ese alto número de contagios. Creo que las medidas que ha adoptado la Generalitat son medidas pertinentes, son medidas necesarias y que sin duda van a tener efectos y también yo creo que sobrevuela la sensación de que es posible que el gobierno valenciano, que el Consell adopte medidas más duras, tendentes a intentar controlar y frenar la expansión de la pandemia. Estamos en ese contexto, creo que tenemos que ser perfectamente conscientes de ello y que en esta situación la actitud individual es fundamental. Lo que hagamos cada uno de nosotros es absolutamente fundamental. Hablando sobre ampliar esas medidas o hacerlas mucho más restrictivas, dentro del propio gobierno valenciano, Compromís apuesta por un confinamiento en los próximos días. No sé cómo lo ve esto el gobierno municipal en cuanto a ese posible confinamiento. Bueno, yo creo que esto no es una cuestión de partidos, esto es una cuestión de análisis de la situación, de propuestas y de decisiones del gobierno. Yo le he escuchado decir al presidente Puig que no descarta el confinamiento. Yo creo que el confinamiento es la última medida, es la medida que nadie desea, pero si es necesaria hay que adoptarla, pero esto no es una cuestión que se pueda plantear de una forma ligera, creo que es una cuestión que tiene que ser producto del análisis de los datos epidemiológicos, de la situación que se está viviendo, de la presión asistencial y a partir de ahí tomar decisiones. Por lo tanto, yo creo que la Consellería de Sanidad ha adoptado en todo momento medidas prudentes, medidas oportunas, medidas necesarias y estoy seguro que van a seguir en esa dirección. Hablaba que no es cuestión de partidos, pero sí que existe discrepancias dentro del gobierno valenciano entre Partido Socialista y Compromís, porque Compromís aseguraba que ellos apostaban porque las Navidades hubiese sido oportuno ese confinamiento en esos momentos en los que se tiende más a hacer vida en casa, ¿no? No sé si desde el gobierno municipal también piensa que las Navidades tendrían que haber sido más restrictivas en cuanto a las medidas. Bueno, yo creo que hablar siempre, una vez que han acontecido las circunstancias, resulta muy fácil, ¿no? Y yo creo que lo que hay que ser es capaces de analizar las circunstancias en el momento que están ocurriendo y ahí es donde hay que hacer las propuestas. En ese sentido, yo creo que el gobierno valenciano ha actuado de una forma correcta y de una forma adecuada a lo largo de toda esta crisis, no solo en este último mes de Navidad, sino a lo largo de toda la crisis sanitaria que venimos padeciendo desde el mes de marzo y creo que efectivamente las Navidades comenzaron con un planteamiento. Yo recuerdo que el presidente Puig y el Consell plantearon la posibilidad de reuniones de hasta 10 personas, es decir, se plantearon las Navidades de una forma más abierta y a medida que se ha ido complicando la situación en otros países de la Unión Europea y también en el nuestro y en nuestra comunidad, se ha ido endureciendo la posición. Por lo tanto, yo creo que se ha ido acompasando la intensidad de las medidas a la situación epidemiológica que se ha ido produciendo. Y, desde luego, opinar una vez que todo ha ocurrido, bueno, pues es algo que se puede hacer, pero yo creo que no tiene mucho sentido y no tiene demasiada utilidad. Sobre esas opiniones a posteriori, también desde la Corporación Municipal, Ciudadanos, Partido Popular, han pedido al Gobierno Municipal transparencia en el proceso de vacunación. ¿Qué le parece? Bueno,
En primer lugar, nosotros somos partidarios de que haya transparencia no solo en el proceso de vacunación. La transparencia es absolutamente necesaria en todos los ámbitos, pero en este caso, bueno, en primer lugar, el proceso de vacunación se está llevando a cabo por parte de la Consellería de Sanidad, se gestiona por parte de Salud Comunitaria, con los hospitales, con los centros de salud. Nosotros hemos hecho un ofrecimiento para colaborar con la Administración Sanitaria en lo que sea preciso, y estoy convencido de que los hospitales y los centros de salud en nuestra área de salud se llevará a cabo el proceso de vacunación, no solo con transparencia, que es importante, sino sobre todo con celeridad y con rigor, que es lo realmente valioso. Creo que estamos en un momento en el que lo que hay es que ser capaces de llevar a cabo un ritmo lo suficientemente intenso y ágil en las vacunaciones que permita que se cumplan los objetivos que se ha marcado el Gobierno, que se cumplan en el conjunto del país y por lo tanto también en nuestra ciudad. Y si el objetivo es que el 70% de la población, que al menos el 70% de la población esté vacunada en el verano, pues en nuestra ciudad se tiene que llevar a cabo un proceso de vacunación tendente a conseguir dicho objetivo, y estoy convencido de que tanto desde la dirección hospitalaria como desde los empleados, desde los funcionarios públicos dedicados a este cometido, pues se va a hacer todo lo posible para conseguir ese objetivo en nuestra ciudad, y nosotros como ayuntamiento estaremos dispuestos a colaborar en lo que sea preciso. Han sido varios los sectores afectados por la crisis económica derivada del coronavirus. Uno de ellos ha sido el sector de la hostelería. Las restricciones siguen siendo duras de asumir por parte de este sector. Esta mañana se han concentrado en la plaza de Valls. Le piden una reunión para comprender estas nuevas medidas y para pedirle ayuda al gobierno municipal. ¿Va a poder recibirles? Desde luego que sí. Bueno, de hecho, he mantenido varias reuniones semanas atrás con las dos asociaciones de hostelería que hay en nuestra ciudad, y desde luego que vamos a seguir hablando con este sector y con todos los sectores que tengan problemas y que tengan necesidades, y en los que el ayuntamiento pueda ser una herramienta o un instrumento para favorecer soluciones. Por lo tanto, las puertas del ayuntamiento, las puertas de mi despacho están abiertas para los sectores económicos que afrontan una situación compleja como consecuencia de decisiones que son duras, que tienen repercusiones económicas, pero que entiendo que son absolutamente imprescindibles, que son muy necesarias. A partir de ahí, yo creo que tenemos que ser capaces de analizar la situación, de ver el impacto que tiene sobre este y sobre otros sectores, ver las posibilidades de actuación, ver cómo van a reaccionar otras administraciones y poner en marcha ayudas que palíen las consecuencias económicas que en este caso, el sector de la hostelería tiene la decisión adoptada por la Consellería. Sobre esas ayudas, el Partido Popular ha pedido ahora 1,5 millones de ayudas directas al sector de la hostelería. ¿Van a poder contemplar ese tipo de ayudas dentro del presupuesto? No sé si 1,5 millones o qué se puede hacer dentro del presupuesto, porque ya había consignado 2 millones de euros para ayudas COVID. Yo, sobre esto voy a intentar ser serio, ¿no? Es decir, hace muy pocos días debatíamos el presupuesto del ayuntamiento y la oposición planteaba una enmienda de 50.000 euros para el sector de la hostelería. 3 días después o una semana después plantean 1,5 millones. No sé lo que van a plantear la semana que viene. Yo prefiero no hablar de cifras. Yo vuelvo a la reflexión que hacía antes. No sabemos cuánto tiempo van a durar las medidas restrictivas, no sabemos si se van a agravar o no, lo vamos a saber pronto, y yo creo que lo que hay que tener es una visión realista y seria del impacto que las medidas tienen sobre el sector, y luego ver cuál es la capacidad económica de la administración para tomar decisiones, para poner en marcha ayudas, porque indudablemente el presupuesto municipal no es ni ilimitado ni infinito, el sector de la hostelería no es el único sector perjudicado, hay importantes, o esperamos que haya consecuencias sociales también, consecuencias que afecten a las familias y a las personas a lo largo de los próximos meses, y por lo tanto tenemos que
calibrar, que estudiar con rigor cada una de las decisiones que tomemos. Por lo tanto, hablar a la ligera de millones me parece poco responsable, cuando además hace solo unos días se hablaba de unos miles de euros. Creo que hay que analizar este problema desde la perspectiva de la responsabilidad y con la máxima seriedad y rigor posible. Y también lo voy a decir, desde la empatía. Nosotros hemos mostrado en todo momento empatía con los sectores económicos que padecen las consecuencias de la crisis y de la emergencia sanitaria. Nosotros hemos mostrado empatía con el sector de la hostelería y la seguimos mostrando, y vamos a estar cerca de ellos intentando ayudar, pero desde el realismo y la seriedad, no desde la demagogia y estas posiciones poco serias que a veces se advierten en la bancada de la oposición. Bueno, presentó el pasado viernes también, junto a su socia de Compromís, las líneas que van a seguir en este 2021. Quieren centrarse sobre todo en la reactivación económica y también la recuperación del municipio que ha estado atravesado por esta crisis del coronavirus. ¿De qué manera van a fomentar esa reactivación económica y la recuperación del municipio? Bueno, yo, en primer lugar, es decir, cuando pensamos en 2021, es decir, y en las prioridades de este ejercicio, creo que la primera prioridad es esta de la que estamos hablando, ¿no? Afrontar y contribuir a luchar contra la emergencia sanitaria y contra sus consecuencias, que fundamentalmente son sociales, sobre las familias, las personas, y también económicas. Por lo tanto, la primera prioridad es la pandemia y contribuir a frenar, a erradicar y acabar con la pandemia. A partir de ahí hay que compatibilizar, nuestro criterio es compatibilizar esa lucha contra el COVID-19 con seguir modernizando la ciudad, con seguir mejorando la calidad de los servicios públicos, los equipamientos públicos, es, en definitiva, seguir con el proceso de transformación, modernización y mejora de la ciudad. Las prioridades, fundamentalmente, la reactivación económica. Yo creo que todos somos conscientes de que la consecuencia más grave de la emergencia sanitaria que estamos viviendo es la crisis económica y la destrucción de empleo. Por eso es nuestra primera prioridad, contribuir a reactivar la economía y a reactivar el empleo a través fundamentalmente de la inversión y a través de proyectos específicos que tienen como consecuencia directa o como resultado directo el generar actividad económica y generar empleo. Y en ese sentido, por poner datos o por hablar de cuestiones concretas, en este momento, durante 2021, vamos a gestionar el conjunto de las administraciones públicas, la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento y el Estado. Vamos a tener inversiones en marcha en nuestra ciudad por un valor superior a los 100 millones de euros. Inversiones que son proyectos concretos que están en marcha o otros que van a arrancar. Tenemos en marcha desde infraestructuras viarias como la carretera del aeropuerto o como la propia carretera de Santa Pola, que es inversión, no solo representa mejorar una infraestructura, sino que es inversión que genera dinamismo económico y que genera empleo. Y tenemos en ciernes actuaciones como la que comenzará este mismo mes, que es la ampliación del propio hospital con el bloque quirúrgico, que representará una inversión de 15 millones de euros. Hay actuaciones como el Instituto Vicente Verdú, que también por una cuantía semejante representa no solo modernizar nuestra planta educativa, sino también entrar en esa dinámica que genera la obra pública, que es reactivar la economía y generar empleo. En definitiva, la primera prioridad es invertir para mejorar servicios públicos que son esenciales, para dotar de infraestructuras y al mismo tiempo para generar dinamismo económico y empleo. Y hay proyectos con nombre propio, como el Parque Empresarial, como el Campus Tecnológico, que van a cristalizar durante 2021 y que además son proyectos que no solo representan inversión, sino que además representan la capacidad de generar actividad económica por sí mismos. En definitiva, la dinámica del empleo, generar actividad económica, es una prioridad básica en 2021 porque es el principal problema que ha generado, junto con el sanitario, la crisis, la emergencia sanitaria. En esa rueda de prensa hablaba también de los fondos europeos para la recuperación. ¿Ha podido detallar de alguna manera qué proyectos le gustaría incluir en esos fondos? Entiendo que todavía no sabe qué cantidades pueden designarse para el municipio, pero ¿tiene pensado proyectos que le gustaría poder cubrir con estos fondos? El 2021 va a ser el año en España de los fondos europeos para la reconstrucción.
hemos sido el país de la Unión Europea mejor parado en esa distribución de fondos, 140.000 millones de euros, un fondo de 70.000 que son como un préstamo y otro fondo de 70.000 que son a fondo perdido. Esos 140.000 millones de euros se van a invertir a lo largo de 7 años, pero la Comisión Europea quiere que los 3 primeros años sean los años en los que se despliegue la mayor actividad. A partir de ese esquema de trabajo, nosotros somos conscientes, como cualquier administración, que tenemos que hacer un esfuerzo para la captación de esos fondos, para que esos fondos lleguen a nuestra ciudad y se conviertan en proyectos útiles y necesarios para la ciudad y al mismo tiempo en proyectos que contribuyan a esa reconstrucción económica, a ese planteamiento que hacíamos anteriormente de reactivación económica y de generación de empleo. Yo lo primero que he dicho es que vamos a constituir una comisión dentro del equipo de gobierno para ser capaces de plantear proyectos orientados a esa captación de fondos europeos, pero puedo decirle que, por ejemplo, del Plan Director de Infraestructuras Hidráulicas que hemos aprobado en la empresa mixta Aigües d'Elx, tengo al menos 5 grandes actuaciones en materia de infraestructuras hidráulicas que teníamos previsto realizar a lo largo de la próxima década y que probablemente, si somos capaces de captar fondos europeos, puedan verse hechos realidad en el corto plazo. Pero es que incluso iniciativas como el campus tecnológico, porque los fondos europeos para la reconstrucción giran en torno a lo verde, a la digitalización, a la inclusión social. El propio campus tecnológico, estamos haciendo la primera fase, pero la segunda fase podría estar perfectamente financiada, porque representa digitalización y podría estar financiada y, por lo tanto, anticipada a costa de ese fondo europeo para la reconstrucción. Y si me permite que ponga un tercer ejemplo, la eficiencia energética, que es uno de los pilares básicos dentro de esos objetivos de la Comisión Europea, pues puede ser para nosotros también una oportunidad el poner en marcha un gran plan de rehabilitación de vivienda y de mejora de la eficiencia energética en zonas como Carrús, que nos permita rehabilitar viviendas, mejorar la accesibilidad y mejorar la eficiencia energética. Por lo tanto, le digo que por proyectos no será, hay muchos proyectos, hay muchas iniciativas siempre que están ahí y que no encuentran la financiación suficiente, y pienso que esta es una oportunidad. Entonces, yo creo que hay que hablar de proyectos, pero primero hay que hablar de metodología de trabajo, de estrategia, y hay que conocer la normativa que la Unión Europea y el Estado van a poner en marcha para la captación de esos fondos. Por lo tanto, 2021, si me permite que lo diga así, va a ser el año de los fondos europeos para la reconstrucción, y Elche, que es la 19ª ciudad del Estado español, tiene que estar ahí, tiene que pugnar, pelear, tenemos que trabajar con seriedad para captar fondos, para mejorar la ciudad y para llevar a cabo esa reactivación, esa reconstrucción económica que es esencial para recuperar el empleo y para volver a la situación de partida, a la situación que había hace prácticamente un año. Bueno, sin duda tienen mucho trabajo en el equipo de gobierno en este año, sobre todo en este 2021, que es el año de la recuperación. Esperemos que así sea y que consigamos superar este coronavirus y esta crisis que ha generado. Carlos González, alcalde de Elche, le agradecemos que haya estado esta noche con nosotros. Muchísimas gracias, un placer. Y les dejamos ahora con la información del deporte, con ese encuentro de Copa entre el Rayo Vallecano y el Elche que se jugará este sábado.